Espérate que me aparezca acá y listo. Ok, otra vez estamos en nuestra cita de los miércoles, en nuestra serie de Orando con Revelación y con Sabiduría. Damos inmensas gracias al Señor por este año que nos ha permitido, wow, compartir tantas características de Él que nos está haciendo madurar en nuestra forma de orar, o sea, en nuestra forma de relacionarnos con el Señor. Así que vamos a esperar conectarnos un poquito más. Déjenme saber si se está oyendo bien, si, si, si no hay problema con el audio, para que podamos seguir adelante. Bueno, denme un segundo, yo me miro, listo. Bueno, hace 8 días estábamos compartiendo sobre el Dios que todo lo sabe. Esas características de que Dios es el Todopoderoso, el Señor es el que todo lo sabe, el Señor está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esas son características que son tan importantes mantenerlas tan frescas en nuestra vida, porque a veces se nos olvida que Dios está con nosotros, a veces se nos olvida que Dios todo lo conoce, a veces se nos olvida que Dios es el Todopoderoso y tendemos a mirar a Dios desde nuestra humanidad y desde nuestra necesidad. Y a través de todo este tiempo lo que hemos llegado a comprender es que Dios quiere que lo veamos como lo que realmente es. Y para verlo como lo que realmente es, definitivamente tenemos que verlo a través del Evangelio, a través de su Hijo. Porque es su Hijo quien nos viene a revelar la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? De que Dios es un Dios que quiere tener con nosotros una relación de papá. Así que bueno, vamos a empezar nuestro en vivo. Le doy gracias al Señor por la vida de Maurice, que siempre está con nosotros, por Dorita, por Mariet, por Angelita, por Jimena, por cada persona que aquí en Colombia y en Ecuador y en tantos lugares en México que nos llegan mensajitos tan hermosos de que nos están siguiendo, de la bendición que es para cada uno de ustedes, así como para nosotros, estos tiempos en los que le permitimos al Espíritu Santo fluir y traernos la palabra que da vida, la palabra que nos transforma, la palabra que nos revela todo aquello que está oculto, que está como una sombra. Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos infinitas gracias en esta noche, Señor, donde, Señor, clamamos a ti porque traigas revelación a nuestra vida sobre esta realidad, Dios, de que tú eres el Dios que nos ve. No importa dónde estemos, Señor, si en el valle, en la llanura, en el desierto o en la montaña, Señor, en circunstancias buenas o en circunstancias malas, en momentos difíciles o de alegría, Señor, tu mirada está puesta sobre nosotros, Dios. Y es esa mirada la que nos debe llenar de paz, aún en medio, Señor, de lo terrible que parezca nuestros momentos, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tomes el control de mi boca, Señor, de mis pensamientos y de este mensaje, Señor, que ministres a mi corazón y al de cada persona que lo escuche con poder, Señor, para que a través de esta palabra venga sobre nuestra mente renovación, bendito Dios, porque eso es lo que dice tu palabra, que sean renovados nuestros pensamientos. Y hoy oramos, Señor, que esta palabra lo renueve, Dios, y al renovarse nuestros pensamientos, Señor, nuestros deseos y nuestros anhelos sean renovados en unidad con tus deseos, con tus anhelos y con tus propósitos, Señor. Oro para que esta palabra sea, Dios mío, impartida con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, no desde mi corazón, Señor, sino desde tu revelación, Señor. Oro que a través de esta palabra y mientras que vamos compartiéndola, Señor, tu Espíritu se mueva con libertad en nuestros cuerpos, Señor, trayendo sanidad, bendito Dios, a nuestros órganos, Señor, a nuestros músculos, a nuestros ojos, a nuestros pies, a nuestro estómago, a nuestro corazón, a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a cada parte de nuestro cuerpo, allí donde haya aflicción y enfermedad, Dios, que a través de tu palabra hoy venga sanidad, Dios, pero también en nuestra mente, Señor, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, que esta palabra traiga sanidad a nuestra mente, Dios, que toda ansiedad, que todo estrés, que todo temor, que toda angustia se desaparezcan, Dios, porque en tu palabra, Señor, está establecida tu verdad que nos hace entendernos amados, nos hace entendernos perdonados y libres para amarte y para seguirte, Señor. Oro que a través de esta palabra, Señor, crezca, Señor, nuestra relación contigo, Dios, que podamos comprender, Dios, qué clase de Dios tenemos, pero también, Señor, qué papá tan amoroso, tierno y fiel
siempre está con nosotros. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el Señor nos permite ahondar en este tema tan precioso que es orando con entendimiento y con sabiduría al Dios que nos ve. Y si Dios todo lo sabe, es porque nos ve, porque Él nos conoce, pero para conocernos, Él todo el tiempo está mirando. Él ha puesto sus ojos sobre nosotros independientemente de lo que hagamos, independientemente de cualquier cosa que esté alrededor de nuestra vida. Los ojos del Señor están puestos sobre tu vida y esa es una verdad que debe cambiar tu forma de ver a Dios. Porque si a Dios no le mueve su mirada, que tú estés caído, que tú estés derrotado, sino que Él está allí en medio de tu derrota, en medio de tu desliz, en medio de tu prueba, Él está ahí. Entonces tú puedes, como dice la palabra de Dios, venir confiadamente al trono de la gracia, porque la mirada del Señor está fija en nosotros, no por lo que nosotros somos, sino porque Cristo pagó el precio para que esa mirada jamás se alejara de nosotros. Y siempre les digo que la historia de la Biblia es la historia de Jesús. Y la historia de Jesús está implícita en el Génesis. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva que por qué se esconden, como si nos pudiéramos esconder. Y creo que en Job también él le dice, ¿a dónde yo me iría? ¿En dónde yo me podría esconder? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo de la tierra, allí tú estás. ¿Dónde nos podemos esconder? Pero esa es la reacción inmediata de nosotros cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que la hemos embarrado, cuando nos sentimos que hemos fallado, cuando sentimos que no damos la talla, es escondernos. Y el Señor le dice a Adán, como nos dice a nosotros, ¿por qué te escondes? Dios ya lo había visto donde se estaba escondiendo. Yo no sé si ustedes han jugado escondidas con los niños chiquitos. Los niños chiquitos son lo más evidente de dónde se esconden y así somos nosotros con el Señor. Pensamos que nos podemos esconder del Señor, pero su mirada está puesta sobre nosotros. Y en lugar de seguir escondiéndonos, miremos a ese Dios que miró con ternura, seguía mirando con amor a Adán. Hace 8 días se los decía, Dios sabía lo que había pasado, Dios sabía que lo había embarrado, había embarrado a Adán y Eva, más sin embargo le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, es que tuve miedo porque estoy desnudo. Y la desnudez, el hombre la conoce cuando uno piensa que Dios no lo está viendo, que uno puede exponerse a uno mismo sin que Dios lo vea. Y resulta que Dios de antemano te conocía desnudo. O sea, para Dios no era una sorpresa que Adán y Eva no tuvieran vestidos. Era una sorpresa para Adán y Eva percibirse sin ropa, pero para Dios no, a Dios no les podemos esconder ni lo más íntimo de nuestro cuerpo, ni lo más íntimo de nuestros pensamientos, porque el Señor todo lo sabe, porque el Señor todo lo ve. Y a Dios no lo asusta nada, pero tampoco lo descresta nada, porque Dios ya conoce todo. Y hoy el Señor quiere decirnos, salgamos del escondite, porque yo los quiero ver, yo quiero que ustedes perciban que yo lo sigo viendo con amor, que yo lo sigo viendo con ternura. Y era tal el amor y la ternura del Señor que le dijo a Adán, esa forma como tú estás cubriendo lo que te ves a ti mismo, porque la desnudez la estaba descubriendo, vuelvo y les digo, Adán y Eva, Dios no estaba descubriendo la desnudez del hombre, Dios lo conoció desnudo, así lo creó, desnudo ante sus ojos, porque ante sus ojos somos perfectos, sin nada encima. Y Dios le dice, Adán, esas hojitas de parra, y nos dice a nosotros, esa forma como quieres cubrir tus temores, esa forma como quieres cubrir tus deficiencias, esa forma como quieres cubrir tus pecados, esa forma como quieres cubrir todas esas áreas de tu vida que estás tratándolas de hacer a tu manera, eso no te va a servir. Déjame vestirte, porque lo que yo veo es lo que yo quiero que tú veas. ¿Qué ve Dios en nosotros? Obviamente, en el Antiguo Testamento Dios veía el pecado, pero siempre proveía cordero para que se limpiara ese pecado. Aunque volvía y empezaba otra vez la cuenta como en una tarjeta de crédito, volver a gastar nuestros recursos para que Dios vuelva y pague esa tarjeta hasta que llega Cristo. Y es a través de Cristo
que esas vestiduras perfectas nos hacen vernos como Dios nos ve. Y ahí es donde creo que estamos fallando, que a veces no nos vemos como Dios nos ve, porque Dios nos ve. Y nosotros seguimos creyendo que hay situaciones en la vida en las que Dios no nos ve. No solamente cuando pecamos. A veces percibimos que Dios no nos ve cuando estamos en medio de una calamidad y decimos, Dios, ¿dónde estás? A veces pensamos que Dios no nos ve en nuestros momentos de tristeza y de ansiedad por situaciones de la vida o aún por cambios hormonales y cíclicos que tenemos todos los seres humanos, y pensamos que Dios no se da cuenta que estamos llegando a la menopausia o que estamos pasando de la niñez a la adolescencia y crecer duele. Y a veces pensamos que Dios no nos ve, pero hoy quiero decirte que hoy el Señor quiere hablarnos claro en nuestro corazón para hablarnos con amor y ternura, como lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Y les dijo, yo los veo, por eso los voy a cubrir y sacrificó el primer animal para con sus vestiduras guardarles su intimidad. Y hoy a través de Cristo, a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, hemos recibido su obra como nuestro suficiente para justificarnos, nos hemos humillado reconociendo que no podemos nosotros mismos hacer nada para ser aceptables delante de Dios, pero que recibimos y creemos en el sacrificio de aquel que se hizo hombre por amor a nosotros, para cubrir nuestra desnudez, para que podamos vernos como Dios nos ve. A ese es el punto que quiere llegar Dios cuando nos revela que es un Dios que nos ve. Y quiero llevarte a la primera parte donde el Señor nos llevaba y donde ¿cómo se dice? Se reveló con este nombre. Dios, el Dios que nos ve. El nombre es Roí. Y vamos a ir a la palabra en Génesis. ¿Sí es Génesis? Sí. No, lo perdí. Génesis. Ok. En el capítulo 16, en adelante, voy a ponerlos en contexto. Cuando el Señor le promete a Abraham y a Sara que van a tener una descendencia, se los promete en un momento donde ellos tenían las posibilidades de tener hijos. Y lo hicieron con todo el esfuerzo de luchar y luchar por quedar embarazados y no quedaban embarazados. Y pasaba el tiempo y volvemos a lo mismo, tratamos de ser creativos en lugar de ser obedientes. Y al tratar de ser creativa, Sara, para que se cumplieran las promesas de Dios, le dice a su esposo Abraham que se acueste con su sierva Agar, para que a través de ella puedan tener la descendencia que en las propias fuerzas de Sara no podía tener. Y el plan le pareció buenísimo a Abraham, y de una u otra manera Sara se inventó toda una película a través de su cultura y la forma como se manejaban las relaciones en esa época, que si su sierva daba luz en las piernas de ella, el hijo sería de ella, cuando se le olvidó que aquí en las entrañas se teje un amor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que es muy difícil de romper. Por eso es que a mí no me cabe en la cabeza cómo uno puede despreciar un hijo, cómo uno puede abandonar un hijo. Si es que cuando uno tiene un hijo en el vientre se genera un vínculo inimaginable. Eso es algo tan precioso. Pero bueno, Sara trata de llevar a cabo su plan, tratándole de ayudar a Dios. Y le dice a Abraham que se acueste con su sierva para que se pueda llevar a cabo el plan de Dios. Y muchas veces hacemos lo mismo que Sara. Sabemos que Dios tiene una promesa con nosotros, sabemos que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero cuando no lo vemos realizarse, cuando no vemos que las cosas se están dando, tratamos de meter nuestra mano para ayudar a Dios. Y siempre que metemos nuestra mano para ayudar a Dios, vamos a terminar de mal genio, vamos a terminar hiriendo a otros y vamos a terminar muy mal. Entonces yo quiero llevarlos a la parte donde Sara le dice a Abraham, le dice, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Mira esto, el plan no era de Agar, el plan era de Sara, pero llegó a sentir tantos celos
tanto temor de que, yo creo que hasta que Abraham se enamorara locamente de Agar y la dejara, que empezó a maltratar a Agar. Y acá viene, dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial. ¿Por qué? Porque estaba tan cansada Agar del maltrato de Sara que huyó de ahí. Pero dice que en ese lugar, en el desierto, encontró a Agar un manantial. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que llevó a Shur. El ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y a mí me encanta esta palabra, esta pregunta, porque a veces no sabemos ni de dónde venimos, o sabemos de dónde venimos, pero no sabemos para dónde vamos. En momentos de crisis tratamos de coger el camino que primero nos aparece, y esto trató de ser Agar. Mira lo que dice, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, una de las formas como se le llama a Jesucristo es el ángel del Señor. Él es el ángel del Señor. Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Uy, eso es tremendo. Pero no solamente le dice eso, el ángel del Señor le dijo, después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedes contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada. Yo creo que en ese momento Agar ni siquiera sabía que realmente estaba embarazada. Uno para saber que está embarazado necesita pasar ciertas semanas para que empiece a sentirse embarazado. Pero como ya Sara había dejado que Agar se acostara con su marido, ya le tenía celos. Pero es en el desierto donde el ángel le dice, ya estás embarazada. Ya estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael. Y los nombres tienen un poder de revelación también. El nombre de Ismael, el nombre que el Señor le dio al hijo de Agar, es el nombre que Dios le dio. No se lo dio Agar, no se lo dio la historia, no se lo dio el pueblo, se lo dio Dios. Y mire lo que quiere decir Ismael. Ismael quiere decir Dios oye. ¿A quién oyó? ¿A quién oyó? Dios. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Esto es tremendo, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y vaya a ver la historia y es cierto. A partir de entonces, escucha esto porque aquí viene la revelación. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Quien le había hablado, ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Berlahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¡Wow! Y yo quiero que nos detengamos aquí, porque aquí hay revelación. ¿Qué quiere decir que hay revelación? Que hay algo que era oculto y que a través de esto le es revelado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una relación diferente. La revelación que el Señor quiere darte a tu vida no es del solo conocimiento para que tú sepas más. La revelación que el Señor le quiere darte a ti es para que tu relación con Él crezca, tu relación con Él se solidifique y en esa medida tu vida de oración sea marcada por esa relación y no por la religión. En la revelación cambia tu forma de orar, pero tu forma de orar, nunca cambia tu forma de vivir, porque tú siempre oras conforme a lo que crees. Entonces,
si Dios no te revela, muy difícilmente vas a creer lo correcto, pero siempre Dios tiene el propósito de revelarse, lo ha hecho desde Génesis y lo ha escrito hasta Apocalipsis. Y aquí hay una revelación tremenda porque dice, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Y esto implica intimidad. Mi nombre es Miriam, pero los que me conocen, los que tienen mayor contacto conmigo, saben que me encanta que me digan Mimi. Y la mayoría de mis amigos, nadie me dice Miriam. Yo creo que cuando me dicen Miriam es cuando están bravos. Memo cuando me dice Miriam es porque está bravo, porque siempre o es Mimi o mi amor. Esta revelación tiene que ver con la intimidad, Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios lejano, ese Dios que está allá para Agar, que estaba para allá, en el momento más difícil de su vida, cuando sentía que no quería seguir viviendo, y todos hemos tenido momentos así, en los que hemos sentido la opresión de un hermano, la opresión de una autoridad, la opresión aún de los seres cercanos. Y uno dice, ya no quiero más, no quiero más. Y viene Dios y nos habla, y en esa revelación encontramos que Dios sabe el momento por el que estamos viviendo. Dios sabía que Agar se sentía atrapada porque ella no había pedido acostarse con Abraham. Agar no había seducido a Abraham. Agar simplemente siguió las instrucciones de su dueña y por obedecer a su dueña terminó siendo odiada por ella. O sea, era tan duro el conflicto de ella que ella no quería más, quería salir al desierto, y en el desierto sabía que se iba a encontrar con víboras, en el desierto sabía que se iba a encontrar con la falta de provisión, porque a ver qué iba a comer, pero no le importaba. Pero fue el momento más espectacular en la vida de Agar. Fue el momento más espectacular porque se encontró con el Dios que la ve. Y tal vez tú estás viviendo un momento como el de Agar, un momento en el que quieres huir de la opresión de aquellos para los cuales tú trabajas, de la opresión de tu familia, a la que has servido, a la que has amado, y tal vez no te mira con ese mismo feeling de gratitud y de amor. Tal vez estás huyendo de ese hijo al que le has dado todo y siempre te da la espalda y siempre te desilusiona. Pero Dios está viendo tu aflicción y Él quiere que te encuentres en este lugar, en ese pozo, y su pozo es su palabra. Su palabra es el pozo de vida, ese pozo en el que puedes decir, este es Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Ese pozo es el fluir de su Santo Espíritu, que es como un río que fluye y fluye y fluye. Y ese río no depende de ti ni de mí, dependía de Cristo. Y en Cristo Él nos dejó el Espíritu de Dios que fluye en nosotros y que nos deja ver que podemos ser vistos por Dios con amor, que podemos ser vistos con Dios con ternura, que podemos ser vistos por Dios en la situación en la que estamos, y que no solamente Dios nos ve, sino que ve lo que está pasando a nuestro alrededor, y Él tiene el control. Él tiene el control. Entonces, este momento que vivió Abigail, ya me fui para otro lado, este momento que vivió Agar, su momento más oscuro se convirtió en su luz. Y me acuerdo el momento en que ya nace Ismael y ella empieza a sentirse grande, empieza a sentirse orgullosa y a menospreciar a Sara. Ya como que los papeles se cambian. Sara no podía tener hijos, Sara era estéril, y esta mujer había tenido el descendiente, el primogénito de Abraham. Y creo que también diría, pues Dios me oye, Dios me ve, Dios está conmigo. Pero es que Dios está con ella y también está con Sara. No te olvides de eso. No nos podemos autojustificar, porque la misma gracia que le extendió a Sara se la extendió a Agar. Pero la misma gracia que le extendió a Agar es la que más adelante le extiende a Sara. Porque cuando ya nace, el Señor ve el momento propicio para que nazca Isaac. Empieza a haber conflictos entre ellas. Y Sara le dice a Abraham, saca a Agar y a su hijo de acá. Diles que se vayan. Y dice que a Abraham le pareció bien. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Agar se agarró a pelear con Sara, a pelear sus derechos, a buscar. No, ella dice que agarró su hijo y se fue.
Y yo creo que ella tuvo la certeza de que eso era lo correcto, porque ella no estaba confiando en Abraham, sino en aquel que conoció tiempo atrás y que le dijo: yo veo tu aflicción, yo te veo, Agar, yo te doy una promesa, en este hijo te daré multitudes. Y Agar le creyó al Señor. Eso me pareció tremendo. Cuando nosotros nos encontramos con los ojos de Dios sobre nosotros, nuestra vida cambia. Y no importa lo que venga en el futuro, no importa lo que tengamos que enfrentar, si tenemos la certeza que tuvo Agar en este momento, de saber que Dios la ve, y que en el momento en que le dijo a Abraham: vete con Ismael, ella le dijo: hasta luego, me voy con el que me ve. ¡Wow! Eso me parece tremenda revelación, y oro al Espíritu de Dios para que sobre nosotros venga esa revelación del Dios que me ve. Dios me ve. Y hay una parte que quiero compartirles, porque cuando Dios nos ve, Él hace visible a los demás lo que ve en nosotros y lo que tiene planeado en nosotros. Porque a veces nos preocupamos, es que nadie me ve, y somos como sombras de otros. Hay momentos de nuestra vida en que decimos: Dios, yo también hago, y el otro se le ve y a mí no se me ve. Pero cuando Dios tiene una promesa sobre tu vida y la tiene sobre cada uno de nosotros, Él le va a mostrar quién eres tú aún a tus enemigos. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel 24, del 12 en adelante. Vamos a ir al versículo 12. Aquí. Están en el momento en que Saúl está persiguiendo a David. Momentos antes se había acercado el hijo de Saúl y le dice a David: no te preocupes, mi papá nunca te va a poder matar, porque el Señor te ha escogido, el Señor te ha escogido como rey. Mi papá te quiere encontrar, pero no lo va a hacer, vete de acá porque él viene a buscarte. El mismo hijo de Saúl lo ayuda, y eso llena de furia a Saúl. Pero vamos aquí en esta parte donde están en la cueva y Saúl entra a buscar a David, y David está ahí. Y David en ese momento, y va Saúl sin sus guardaespaldas. Y David tiene en ese momento la oportunidad de acabar con la vida de aquel que le está haciendo la vida de cuadritos. David tenía la oportunidad en ese momento de tomar la vida de Saúl. David sabía que era el ungido del Señor, que el Señor lo había escogido, pero también sabía que él había escogido a Saúl, y que el único que podía quitar de su camino a Saúl era Dios, no él. Él no estaba tratando de llevar el plan de Dios a su manera. Él no se volvió creativo, él fue obediente. Y mira lo que pasa desde el capítulo 12. Voy a empezar, sí. Que el Señor juzgue entre nosotros. Ya está hablando el rey David con el rey Saúl. David con el rey Saúl, cuando le ha quitado un pedazo del borde de su manto y no le ha tomado la vida. Entonces le dice el rey David a Saúl: que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice en el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón, y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Si algo tenía claro David, era que Dios estaba ahí, que Dios estaba en la cueva de Adulán, pero también estaba en el palacio, que Dios estaba en el momento en que David estaba viviendo y también en el momento que Saúl estaba viviendo. Y por eso, porque era tan claro para él que Dios estaba observando la escena, David no tomó la vida de Saúl. Y le dijo el rey David, cuando David terminó de hablar, Saúl le contestó, le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal.
Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú eres el rey, tremendo, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. ¡Wow! Cuando tú tienes claro que Dios te ve, tu mano va a ser frenada para no hacer lo malo. Tu lengua va a ser refrenada para no decir lo malo. Tus acciones van a ser puestas en como cuando uno dice freeze, para que no des el siguiente paso en falso, porque sabes que Dios te ve. David tenía claro que Dios lo veía y para él era más importante lo que Dios ve que lo que él quería hacer. David podía tomar la vida de Saúl porque lo perseguía, porque le estaba dando papaya. Pero David no lo hizo porque sabía que Dios estaba en medio de la cena. Cuando nosotros tenemos claro como el rey David, aún antes de ser rey, que Dios todo lo ve, nosotros podemos ser sabios. Y la sabiduría que el Señor nos da se va a transformar en que aún nuestro enemigo vea los propósitos tan grandes que el Señor tiene sobre nosotros. Que nuestra lengua sea refrenada, que nuestros pensamientos sean refrenados cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Que podamos tener en mente, en el corazón y en la mente, que el Señor nos está viendo. Y al estarnos viendo también tenemos cierto que el Señor está en control. Y hay una palabra que dice que cuando al Señor le agrada tu manera de vivir, aún con tus enemigos te hace vivir en paz. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay conflictos, hay fricciones entre los hermanos, pero cuando uno está seguro de que Dios lo ve, uno puede estar tranquilo de que Dios está en control de las lenguas viperinas que se levantan contra ti, de las artimañas de los enemigos que vienen en contra tuyo, y Dios te va a dar la oportunidad para devolver bien por mal. Y eso es precioso, porque en últimas la vida de nosotros como hijos de Dios es testificar del Padre, es testificar de Dios. ¿Y cómo testificamos de Dios? Al confiar en Cristo. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Porque es Cristo el que nos hace aceptables delante de Dios. Porque delante de Dios, David y Saúl son lo mismo. A los dos los escogió el Señor. Pero David es el que el Señor le dice que tiene un corazón conforme al corazón de Él. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien lo está transformando y fue Dios mismo quien rechazó a Saúl. No son los méritos de David los que lo llevan al trono, son los ojos de Dios puestos sobre David los que los pusieron en el trono. Eso es hermoso, entender que nuestra vida llegará al nivel que Dios quiere, al lugar que Dios quiere, porque mientras que nosotros solo vemos el presente, nuestro hoy, Dios ve nuestro futuro. Y es tan hermoso entender esa visión de Dios sobre nosotros, que nosotros podemos estar sentados este momento aquí, yo frente a esta cámara, compartiéndoles las palabras del Señor, y tú tal vez en tu comedor, en tu sala, en tu carro, no sé dónde estás en este momento, pero ¿sabes dónde nos ve Dios? Sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso es hermoso. Y cuando tú percibes esta realidad de que Dios te ve, como veía en este momento a David, no peleando con Saúl, sino ya sentado en el trono, aún el enemigo de David, que era Saúl, se lo mostró. Le dice, tú vas a ser el rey. Aquí voy a tratar de devolvérselos a leer, porque es bellísimo. Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has mostrado. Ahora me doy cuenta, ahora veo
Ahora veo, dice Saúl, ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. ¿Cuántos se han burlado de ti? De los sueños que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos han por debajeado lo que tú has anhelado, lo que hay aquí que late? Y que tal vez se lo ha compartido y digan, no, tú estás loco, es que aquí ¿qué se te ocurre? ¿Cómo? Si tú eres una pobrecita ahí que llegó como inmigrante, ¿cómo vas a ser senadora? ¿Cómo vas a ser representante? ¿Cómo vas a llegar allá? Pues a muchos Dios ya les está mostrando a dónde te va a llevar el Señor. Y es que ese negocio es tan loco. Dios es un Dios de locuras, mis hermanos. Dios es un Dios de locuras. Y yo le doy gracias al Señor porque pone en nosotros unas locuras que a otros se las va a dejar ver. Y van a poder decir, realmente el Señor está contigo. Realmente el Señor es tu proveedor. Realmente el Señor es quien sustenta tu vida. Le doy gracias al Señor porque la certeza de que Dios me ve, me da la certeza de que también le va a permitir ver a otros lo que Dios ve en mí. Y ahora quiero llevarlos a Hechos 7, 30, 34. Vamos a Hechos 7. Hechos 7, ¿qué? 30, 34. Ay, Hebreos, qué bomba. Es Hechos, perdón. Hechos 7, del 30 al 34. Dice aquí, 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Esto es hermosísimo. Y sigue hablándole en Hechos, dice, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos porque no sabemos qué le pasa a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, lo ofrecieron en sacrificio y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevabas a tus dioses paganos al santuario Moloch y a las estrellas de Dios Rafán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto, te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto y le construyeron según el plan de Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para Dios, para el Dios de Jacob, pero fue Samuel quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.
¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y acá dice algo tremendo. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Entonces, mira, es tan tremendo en el libro de Hechos porque viene el recuento total de lo que Dios ve. Dios veía, Dios vio el pecado de Adán y Dios proveyó para que su desnudez pudiera ser cubierta. Levantó a Abraham para empezarse a revelar y a dejarse ver como lo que quería el Señor que conociéramos. El pueblo fue sacado de esclavitud porque Dios vio el dolor y la aflicción de su pueblo. Pero en esos 400 años de esclavitud, lo único que aprendieron los israelitas es a ser esclavos. Es a ser esclavos, y Dios lo veía, y en medio de la aflicción ahí estaba el Señor y levantó a Moisés para que pudiera sacar al pueblo de Israel, pero lo sacó de Israel, pero lo sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. ¿Qué significa Egipto? Esclavitud. ¿Y qué significa esclavitud? Que están bajo el yugo de un Señor, y resulta que el Señor los veía para esclavizarlos, no para cuidarlos, y es a través de Cristo Jesús que Dios quiere revelarse cómo te ve. Ya Dios no te ve como un esclavo o como un siervo. Él quiere verte y quiere que nosotros nos veamos a través de los ojos de Jesús para vernos como lo que ahora realmente somos. Así que no endurezcamos nuestro corazón, como dice Hechos, como lo hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo endurecemos nuestro corazón? Cuando seguimos percibiéndonos como esclavos, como siervos. Eso hace que endurezcamos el corazón porque empezamos a decirle al Señor: Señor, es que tú no ves cómo te sirvo. Señor, es que acaso tú no ves lo que yo doy. Señor, tú no ves todo lo que ayuno, todo lo que oro, todo lo que hago. Señor, es que tú no me ves. Y Dios vuelve a decirte: no endurezcas tu corazón, porque yo ya no te veo como un esclavo que tiene que hacer y hacer y hacer. Descansa. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no creyó el pueblo, porque él se dejó doblegar por el pueblo incrédulo. E hizo lo que Dios no le dijo que hiciera, y se dejó llevar por sus circunstancias y no vio él lo que Dios le estaba mostrando. ¿Quién vio lo que Dios le mostró? Josué y Caleb. Y ellos entraron en la tierra de leche y miel. Y dice la palabra, creo que es en Hebreos, que no entrarán en mi reposo. Que así que no lo tentemos al Señor como lo tentaron los israelitas, porque no entraron en el reposo del Señor. ¿Y cuál es el reposo de Dios? La obra de Jesús. ¿Por qué eso trae reposo? Porque nos deja dejarnos ver a nosotros mismos como si fuéramos nosotros mismos obra nuestra, y nos permite abrir los ojos a la realidad de que somos obra y hechura de Cristo, y que en ese orden de ideas estamos under construction, estamos bajo construcción, y que nos debemos tener paciencia porque el Señor está trabajando en nosotros. ¿Y cómo es eso de que el Señor está trabajando en nosotros? Pues su Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. No depende de ti, dependió de Cristo. De ti es la decisión de creerlo, y con creerlo el Espíritu del Señor viene sobre ti y hace que te percibas y te veas como Cristo te ve. Y cuando te ves como hijo, ya esas cosas que te parecen locura, dices: el Señor es soberano, si el Señor lo quiere, el Señor da, y si el Señor no lo quiere, el Señor no lo da, y yo vivo tranquilo. El Señor quiere revelarse a través de nosotros, y también quiere que miremos estas historias y digamos: no, Dios, yo no quiero percibirme como un esclavo al que liberó Moisés. Yo quiero percibirme como un hijo al que adoptaste a través de Cristo. Y esa es la forma como nos debemos ver. Si ya tienes claro que Dios te ve, entonces empieza a verte como Dios te ve. Y voy a terminar con Hebreos 6:10. Perdón, se me fue. Vamos a ir a Hebreos 6:10. En Hebreos.
6, 10. Acá está. Voy a empezar desde el versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Ok, lo voy a leer todo el 6 para que podamos comprenderlo. Dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿De qué se tratan estos miércoles? De recibir del Señor revelación y sabiduría que nos permitan relacionarnos con Él de una manera más preciosa, así como lo hizo Agar. En ese momento ella recibió la revelación del Dios que ve. Avancemos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse de lo que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y mira lo que dice acá. Queridos amigos, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol? A aquellos que habían creído en Cristo, a aquellos que estaban formando la iglesia. O sea, a todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice: queridos amigos, aunque hablemos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. O sea que cuando uno hace la oración de fe y le entrega a Cristo su vida, no solamente es para librarnos de la paz y la mocha, sino que con la salvación hay un regalo precioso para esta vida y para este tiempo, en el cual podemos testificar de aquel que nos ve y que otros también puedan ver. Pues Dios, mire lo que dice acá, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tenga vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y aquí hay que hilar muy delgadito, porque cuando acá dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Entonces ahí decimos, claro, tenemos que hacer el mejor grupo de alabanza, tenemos que hacer el mejor grupo de oración, el mejor grupo de mujeres, el mejor grupo, y todo lo enmarcamos y lo apuntamos al building de la iglesia. Congreguémonos el lunes, hagamos grupos el martes, hagamos el miércoles, hagamos. Y el Señor aquí no está hablando de eso, porque aquí no está hablando de un lugar, como decía antes, hecho por mano de hombres, sino está hablando de los verdaderos templos que son el corazón del hombre. Dice, no olvidará
con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por el servicio a otros creyentes. ¿Cuáles son esos otros creyentes? Tu esposo. El Señor no ha olvidado con cuánto amor has amado a tu esposo. Tal vez tu esposo se olvida cuánto amor le tienes, cuánta paciencia le tienes, cuánta, ¿cómo se dice? Cuánto lo sirves. Tal vez tu esposo es malagradecido, pero el Señor no es malagradecido. No veo. Algo pasó. Memo, ¿te estás viéndolo? Yo no lo veo. Quiero saber si se está viendo del otro lado. ¿Sí? Ok, yo no lo veo en mi celular y no sé por qué. Pero bueno, esta es la parte con la que vamos a terminar y es cuando el Señor está hablando aquí, cuando le permite hablar al apóstol de que Él no se ha olvidado de el trabajo y el esfuerzo con el cual sirves a otros creyentes, es cómo estás sirviendo a tus hijos. Yo sé que hay momentos difíciles con nuestros hijos. Yo sé que hay momentos, perdóname un segundo, hay momentos difíciles en los que nuestros hijos son malagradecidos y de hecho nosotros como hijos somos malagradecidos. Pero Dios no se olvida del esfuerzo con el que cuidamos de nuestros ancianos. Él no se olvida del esfuerzo con el que cuidamos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros hermanos. Y también en eso se incluyen nuestros hermanos de la iglesia, pero no simplemente en los grupos de una iglesia. Porque ¿qué te vale servir el pan y el vino en tu iglesia cuando en tu casa ni siquiera lavas la ropa ni recoges el plato de la mesa? ¿O de qué te vale alabar y estar en todos los ensayos de alabanza cuando en tu casa ni siquiera eres capaz de decir un te quiero, de hablar con amor y con ternura a los que están rodeándote? Pero cuando nosotros tenemos claro que Dios ve nuestro trabajo como mamás, que Dios ve nuestro trabajo como papás, que Dios ve nuestro trabajo como esposas, que Dios ve nuestro trabajo como empresarios, que Dios ve nuestro trabajo como empleados, que Dios ve nuestro trabajo como pastores. Dios ve nuestro trabajo y Él mismo nos dice, no para Él, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Mamita, sigue amando a tu hijo rebelde, sigue amando a tu esposo que tal vez es ingrato, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, sigue amándolos y sigamos sirviéndoles. Y sigamos apoyando también las obras, porque eso también es una bendición. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. ¿Qué esperas? Deja que Dios te hable, porque Dios le habló a Agar y le dijo, te haré una descendencia. No esperes en tus propios deseos, deja que Dios te hable, que Dios te muestre que te ve, y porque te ve también te hable, para que puedas esperar con certeza todo aquello de lo que Dios ha planeado para ti. Gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a descansar en esta verdad, que Dios nos ve, Dios nos está viendo, Dios está mirando tu momento de felicidad y de angustia. Dios está mirándote, pero más allá quiere revelarte esa realidad. ¿Cómo te ve? Ya Dios no te ve como veía al pueblo cuando lo sacó de Egipto, cómo se percibía, porque Él los veía con amor. Él los quería ver como hijos, pero como la mentalidad del pueblo israelita durante 400 años fue de esclavo, les parecía terrible, terrible ver a un Dios paternal. Por eso quisieron matar a Cristo. Cuando Cristo dijo, mi Padre, para ellos era una locura, como este hombre de carne y hueso que podían ver podía decir que Dios era su Padre. Eso es una locura, pero es eso lo que Dios quiere revelarnos, su paternidad. Pero su paternidad no puede ser revelada, no puede ser entendida si no entendemos que Dios todo lo ve. Y que a través de que todo lo ve también nos permite percibir cómo nos ve y le permite ver a otros lo que ve en nosotros. Y nos permite ser persistentes en el amor y el servicio para ver en los otros una oportunidad de amar a otros como ama Cristo
de servir a otros como sirve Cristo, de extender gracia a otros como la extiende Cristo. Mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Señor. Padre, gracias Dios, gracias porque podemos terminar gozosos de entender que tú nos ves y que no importa lo que nosotros creemos que tú estás viendo, Señor. Lo más importante es lo que tú realmente estás viendo, mi Rey. Tú estás viendo a Cristo en la vida de Dorita, tú estás viendo a Cristo en la vida de Carmen Julia, tú estás viendo a Cristo en la vida de Angelita, tú estás viendo a Cristo en la vida de cada persona, Señor, que escucha este mensaje. Tú estás viendo a Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque tú ves a Cristo en la vida de Maurice. Gracias, Señor Dios mío. Gracias por eso. Tú ves a Cristo en mi vida, Dios. Eso hace, Señor Dios mío, que nuestras peticiones delante de ti descansen, sabiendo que tú, antes de que las digamos, ya las conoces, Dios. Pero más importante es que abres nuestros ojos a ver que no solamente las conoces, sino que has provisto para ellas, Señor. Has provisto, Señor, provisión material, provisión física y espiritual para que pasemos al otro lado, para que podamos avanzar, Dios, en tu propósito en nuestra vida. Por eso te doy gracias hoy por eso, Señor, por tener hoy la certeza de que nos ves y cómo nos ves, Señor. Delante de ti yo pongo el corazón de María, Dios, tú sabes su trabajo, tú sabes el arduo trabajo, el compromiso, la excelencia con la que ella lo ha hecho, Señor, pero tú también sabes que es el tiempo para cambiar, Dios. Oro para que toques a la puerta de ella con la nueva oportunidad que tiene, Señor. Oro por eso, Dios, porque tú la sacas de esclavitud a libertad, de opresión, Señor, a bendición. Gracias, mi Rey, porque hasta este momento tú le has dado fuerzas para llegar hasta acá, Dios. Y tú renovarás sus fuerzas para ir a donde tú la quieres tener. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Dorita y su familia. Oramos especialmente, Dios mío, por la vida de su hijo, por su venida, Dios, que es para nosotros motivo de gozo. Tú tienes en control, Señor, esa llegada, el lugar donde van a vivir, lo que tienen que hacer. Tú estás en control, Señor. Tú ves más allá de lo que ellos ven, Señor, y tú los dirigirás, Señor, así como diriges a Gilberto en sus negocios, en sus sueños, en sus proyectos, Dios. Gracias, Señor, porque tú no los dejarás avergonzados. Tú guardas y bendices la salud de Nair, Señor, de Valentina, Señor. Tú los guardas y los proteges, Señor. Tú restauras su vida. Tú los bendices, Señor. Oramos, Señor, también porque tú ves la vida de Maurice. Tú ya tienes en control la cirugía que le van a hacer. Tú lo guardas, tú guías las manos de los cirujanos. Gracias, Señor, porque hay victoria ya. Nos dejas ver esa victoria, Señor, en la vida y en la salud de su nieta. Y oramos, Señor, por la salud del cuñado de Angelita, Dios. Tal vez, Señor Dios mío, todo este tiempo tú lo has usado para que él te vea, Dios. Oro para que quites todo velo y él y su familia puedan verte obrar en sanidad, verte obrar en restauración, en nueva dirección para ellos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque yo sé, Señor, que de aquí en más tú le irás mostrando el camino a cada uno de nosotros para lo que tienes, Señor, para esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú tienes en tus manos nuestro viaje, tú ya lo tienes, tú ya lo viste y nos vas a permitir disfrutar de todo lo que has preparado. Gracias, Dios, te pedimos que bendigas nuestra congregación en la cual nos has permitido ser líderes, Dios. Mira, Señor, las necesidades y suple, no conforme, Señor, a nuestros deseos, sino a tu voluntad, que es generosa, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Los invitamos a conectarse este domingo a las 10:30 de la mañana por Facebook Live. El mensaje va a estar llevado por nuestro amigo y doctor Daniel Díaz. Es una bendición. Nosotros vamos a compartir esta semana con la familia en Ecuador y Colombia. Les pedimos que oren para que podamos disfrutarlo, podamos ver lo que aún no vemos y que podamos venir con muchos testimonios del Evangelio en nuestra vida y en otros. El Señor los bendiga. Nos volvemos a conectar en 15 días por este mismo canal y oramos al Señor para que su gracia y su abundante paz abunde en sus vidas, en sus hogares y en sus trabajos. Nos vemos. Dios los bendiga.